Bueno, ahora vamos a hacer el proceso contrario. Tenemos el plano inclinado, pero en vez de bajar una caja a través de este plano inclinado, lo que vamos a hacer es empujar una caja a través del plano inclinado y subirla hasta arriba. Lo que vamos a ver es que la fuerza que necesitamos para subir esta caja va a ser menor que su peso. Por lo tanto, estamos ahorrando fuerza debido a que están levantando un objeto con una fuerza inferior a su peso. Esta técnica la utilizaban, por ejemplo, los egipcios para construir las pirámides. Utilizaban el plano inclinado para subir las piedras a través de la pirámide y de ese modo necesitar menos fuerza. Vamos primero a dibujar todas las fuerzas que tengamos. Esta F es la fuerza con la que estamos empujando. Seguimos teniendo el mismo peso que antes. Esta caja está descansando sobre el plano inclinado, por lo tanto tenemos una fuerza normal que es perpendicular al plano. Y como la caja sube, la fuerza de rozamiento es hacia abajo. Y lo mismo que antes, vamos a ver qué fuerzas tenemos en el eje X y en el eje Y. En el eje X tenemos la fuerza y la fuerza de rozamiento, la normal está en el eje Y y el peso no está ni en un eje ni en otro, por lo tanto tenemos que descomponer en su componente X y su componente Y exactamente del mismo modo que antes. La que sea perpendicular al plano la vamos a llamar peso Y y la que tiene la misma dirección del plano la llamamos peso X. Este ángulo alfa coincide con este ángulo alfa por lo mismo que en el caso anterior. Por lo tanto, bueno, he borrado las ecuaciones, no he borrado todas, he dejado la del peso, el peso sigue siendo masa por gravedad. El seno del ángulo está relacionado con el cateto opuesto, y el cateto opuesto coincide con la peso X, por lo tanto peso X es el peso por el seno de alfa, y la peso Y está con el cateto, ese cateto contiguo de este triángulo, por lo tanto está relacionado con el coseno. La peso Y es el peso por el coseno de alfa. Esto se sigue manteniendo. Volvemos a descomponer en el eje X y en el eje Y. En el eje Y tenemos la normal y la peso Y. Como el objeto solo se mueve en el plano, solo se mueve en la dirección del plano, tendremos que todas las fuerzas en el eje Y son cero, o suman cero, es decir, que la normal y la peso Y son iguales pero en el sentido contrario, por eso su resta es cero, su resta escalar. Realmente estamos hablando siempre de módulos, ya que la dirección del sentido ya me la dice el dibujo, no la estoy escribiendo en las ecuaciones. Por eso digo que la normal y la peso Y en módulos son iguales, en vector no, el peso Y es lo contrario a la normal. Por lo tanto, la normal y la peso Y ambas son peso por el coseno de alfa. Vamos al eje X. Voy a considerar positivo lo que va en sentido del movimiento y negativo lo que va en sentido contrario. Es decir, como el movimiento va para allá, voy a considerar que eso es positivo. Vale, pues la fuerza total en el eje X será todo lo que sume menos todo lo que reste, todo lo que ayude al movimiento menos todo lo que se oponga al movimiento. Estamos viendo que lo que está a favor del movimiento es la fuerza con la que estamos empujando la caja. Y lo que va en contra del movimiento es, por un lado, peso X. Porque vemos que peso X en este caso va hacia abajo, como el movimiento es hacia arriba, en este caso es negativo. Antes era positivo, pero es negativo. Y la fuerza de rozamiento también se opone al movimiento, así que también va a ser negativa. El movimiento es hacia arriba, la fuerza de rozamiento es hacia abajo, por lo tanto es negativa. Pongo más fuerza de rozamiento, pero con este signo menos ya sería negativa. Tenemos que tener en cuenta que en este caso peso X y la fuerza de rozamiento tienen la misma dirección y sentido, no como antes que tenían sentidos contrarios. Vale, peso X, lo mismo que antes. La peso X es el peso por el seno del ángulo. La fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento se define como el coeficiente de rozamiento por la normal, y la normal ya la tenemos allá de antes, que es peso por el coseno del ángulo del plano. Y la fuerza es la fuerza con la que estamos empujando. Por lo tanto, tenemos que la fuerza total en el eje X va a ser la fuerza que estamos realizando menos el peso. Estoy sacando un factor común aquí al peso, entonces me queda seno de alfa
si estuviéramos subiendo este objeto sin aceleración, es decir, con velocidad constante, lo que tendríamos es que la fuerza total en el eje X sería 0, ya que la aceleración sería 0, fuerza igual a masa por aceleración 0, fuerza 0. Lo que implicaría que la fuerza tendría que ser igual a todo esto. Si estuviéramos levantando no en un plano inclinado, sino verticalmente, la fuerza tendría que ser igual al peso. Pero en un plano inclinado, la fuerza va a tener que ser igual al peso por seno más mu coseno. Este número, a no ser que el coeficiente de rozamiento sea muy grande y que el ángulo sea muy pequeño, a no ser que ocurra eso, este número siempre va a ser menor que 1. Por lo tanto, la fuerza que tenemos que utilizar para levantar la caja va a ser menor que el peso. Por eso es un tipo de máquina simple, ya que estamos haciendo una fuerza, estamos levantando un peso con una fuerza menor a la que corresponde su peso. Por último, lo último que podemos hacer es hallar la aceleración, ¿no? Tenemos en cuenta la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton nos dice que la fuerza total, en este caso en el eje X, es masa por aceleración. La fuerza total tenemos que es la fuerza menos peso, que es mg, por el seno de alfa más mu coseno de alfa. Y esto es igual a masa por aceleración. Al contrario que antes, ahora las masas no se me van, porque esta fuerza no es proporcional a la masa. Esta masa no es un factor de este lado del igual, porque aquí no tenemos masa. Por lo tanto, las masas no se me van. Para despejar la aceleración, tenemos que la aceleración sería igual a la fuerza con la que estamos levantando la caja, menos m por g por el seno de alfa más mu coseno de alfa, partido de la masa. Casos particulares. Bueno, si fuera en vertical, es decir, que alfa fuera 90 grados, tendríamos que el coseno sería 0, alfa sería 1, por lo tanto tendríamos que fuerza menos mg entre la masa y la aceleración, es decir, que el peso que tenemos que levantar sería, la fuerza que tendríamos que utilizar para levantarlo sería exactamente el peso. En el caso contrario, que alfa fuera 0, es decir, que lo que no tendríamos fuera el seno de alfa, nos quedaría exactamente la misma ecuación que nos quedaba cuando hacíamos problemas de un plano horizontal. ¿Vale? Es lo que pasa cuando alfa es 0, que estamos en un plano horizontal. Con esto terminamos planos inclinados. En el siguiente vídeo estaremos viendo tensiones. Lo que quiero que os quede claro de los planos inclinados, no quiero que os aprendáis ninguna de estas fórmulas, ni siquiera que las uséis, porque las fórmulas son diferentes en función del ejercicio que tengamos. Lo que tenemos que tener claro es la manera en la que estamos trabajando. Es decir, dibujamos las fuerzas, descomponemos en el eje X y en el eje Y, trabajamos en el eje X y en el eje Y por separado, sumamos todas las fuerzas y aplicamos la segunda ley de Newton. En cada problema nos saldrá una fórmula diferente, por lo tanto no uséis estas fórmulas, porque depende de cómo sea el problema, podréis... esto variaría. ¿Vale? Hasta el siguiente vídeo donde vemos tensiones. Adiós.